Bienvenido nuevamente a su programa legal. El día de hoy me encuentro con un invitado que es el doctor Juan Camilo Medina. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es docente universitario y hoy nos va a estar aclarando el tema de la mesada 14. Muchas preguntas e inquietudes nos han llegado al canal sobre ese tema, así que doctor Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Listo, muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Pues demasiado contento de estar aquí compartiendo un rato con ustedes y tratando de aclarar esas inquietudes o dudas que tienen relacionadas con la mesada 14. Bueno, de entrada, vamos al grano. ¿Qué es la mesada 14? Listo, perfecto. La mesada 14 es una mesada adicional. Valga primero aclarar que en Colombia se reconocen 12 mesadas, correspondiente a los 12 meses. Inicialmente, desde 1976, se consagró la mesada 13 y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100, se consagró la mesada 14. Esa mesada 14 corresponde ¿a qué? A la mesada que se paga en el mes de junio, mientras que la mesada 13 es la que se paga en el mes de diciembre. Esas mesadas equivalen a 30 días de la mesada pensional, esto es un mes. Listo. ¿Quiénes tienen derecho a la mesada 14? Ya hemos dicho ahorita que hubo un reconocimiento. Exacto. Pero si no estoy mal, también quitaron ese reconocimiento. Sí, así es, abogado Germán. En este caso, desde 1976 se consagró la mesada 13. Esa mesada 13 aún se mantiene vigente, que es la que reconocen en diciembre. Pero la mesada 14, que fue creada por la Ley 100, desapareció como consecuencia de la expedición del acto legislativo. Ese acto legislativo fue promulgado el 25 de julio de 2005. Entonces, a partir del 25 de julio de 2005, dicha mesada 14 desapareció. Pero ese acto legislativo consagró unas excepciones. Entonces, que nos quede claro que hasta el 2005, del 22 de julio, se reconoce la mesada 14. A partir de la expedición del acto legislativo, se consagran unas excepciones. ¿Esas excepciones en qué consisten? Que se reconocerá hasta el 31 de julio de 2011, siempre y cuando la mesada pensional del pensionado sea inferior o igual a 3 salarios mínimos. Entonces, esa es la excepción. Tendrán entonces derecho a la mesada 14 quienes tengan una pensión reconocida con un monto inferior a 3 salarios mínimos desde el 25 de julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2011. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se pensionaron después del 31 de julio de 2011? No tendrán derecho a la mesada 14. Tampoco tendrán derecho a la mesada 14 ¿quiénes? Quienes se pensionen a partir del 21 de julio de 2005, pero en un monto superior a 3 salarios mínimos. Entonces, esas personas no tendrán derecho a la mesada 14. Reitero, la tienen aquellas personas que se pensionen entre el 22 de julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2011, pero su mesada pensional sea inferior a 3 salarios mínimos. Cuando es superior, ya no van a tener derecho a reclamar dicha mesada pensional. Bueno, entonces los que sí pueden reclamar esta mesada 14, ¿cuál sería el trámite? ¿Cómo lo pueden adelantar? Listo. Aquí es necesario aclarar algo. Es muy diferente reconocimiento a causación. ¿Qué nos exige el acto legislativo? La causación. ¿Qué es cuándo? Cuando se cumplen los requisitos para adquirir dicha prestación económica. ¿Cuáles son los requisitos? Semana y edad. Mientras que el reconocimiento es cuando yo hago la solicitud y Colpensiones o el Fondo de Pensiones emite el acto administrativo o el oficio mediante el cual me reconocen la pensión. Entonces es necesario hacer esa aclaración. Causación y reconocimiento. Para este caso estamos hablando de causación, que es cuando se cumplen los requisitos. Entonces, para reclamar dicha mesada pensional es necesario que agotar primero una reclamación administrativa o un derecho de petición dirigido al Fondo de Pensiones solicitando el reconocimiento. Valga aclarar que para hacer esa solicitud es necesario cumplir con los requisitos que ya mencionamos con anterioridad. Hacer esa solicitud, Colpensiones muy seguramente emitirá un oficio reconociendo o negando. Si reconoció, muy bueno, ya no habría que realizar ninguna actuación adicional. Si la niega, sería necesario iniciar un trámite judicial, acudir a un juez laboral para que sea él quien determine si hay derecho o no a reconocer dicha mesada adicional. Bueno, el trámite ante ese juez de la República, ¿cómo se surte? Más o menos, ¿cuánto puede estar demorando o tardando? Listo. Frente a esa inquietud, es pertinente decir, lo primero es que las mesadas pensionales y tanto las adicionales como la mesada 14 prescriben. Solamente se podrán entrar a reclamar a través de un proceso judicial 3 años hacia atrás.
Me explico, si hoy entramos a presentar la demanda, muy seguramente el juez va a reconocer solo las mesadas 14, 3 años hacia atrás, o sea, las correspondientes al año 2020, 2019 y 2018. El procedimiento es, se radica la demanda, el juez analiza si se cumplen con los requisitos, una vez se cumplan con los requisitos de la demanda, procede a notificar. Una vez se notifican, contesta la demanda del fondo de pensiones y ya hay que esperar a que se programen las audiencias. Ese procedimiento aproximadamente puede estar tardando, como se trata de un proceso de única instancia, estaría durando aproximadamente entre 2 y 3 años. Hay juzgados obviamente que pueden sacar el proceso en un menor tiempo, mientras que hay otros que se pueden tomar esos 3 años. Estabas hablando de que el proceso fácilmente puede estar hablando entre 2 y 3 años. Ya habíamos hablado del tema de la prescripción. Desde el momento en que se presentó la demanda, se interrumpió el término de prescripción. Correcto. Esa es una ventaja también. Al momento de hacer la reclamación, no incluso con la demanda, sino también con la solicitud por escrito, con el derecho de petición, a partir de ahí se interrumpe la prescripción. Se interrumpe la prescripción solo por una vez, porque así lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, con la demanda o con la reclamación administrativa o con el derecho de petición, se interrumpe la prescripción y muy seguramente se tendrá la posibilidad de entrar a reclamar un poco más de las mesadas 14 de los 3 últimos años. Podría decir incluso que daría de pronto para solicitar el reconocimiento y pago de un año más. Bueno, este tema que en últimas estamos hablando de un derecho que tenían muchas personas. ¿Cuál fue el objeto, el motivo que hizo que esto se dejara de aplicar? Listo. Creería uno que las justificaciones o los motivos por los cuales se eliminó esta mesada 14 es por la sostenibilidad del sistema financiero, ¿sí? Tema fiscal. Exacto. Se ha venido manifestando en múltiples oportunidades a través de los medios y en el Congreso la necesidad de una reforma al sistema pensional, de mirar cómo se le disminuyen las cargas financieras al sistema pensional. Entonces, el hecho de quitar un beneficio como la mesada 14, en cierta medida le va a dar un alivio al sistema pensional. Y vemos que en el régimen de pensiones no solamente ha desaparecido la mesada 14, también se ha quitado otros beneficios con el fin de aliviar un poco esa situación financiera que se presenta en el sistema pensional. Me acuerdo mucho que en clases de Derecho se hablaba de unos principios, sí, rectores, orientadores del sistema. Y me acuerdo mucho que se hablaba de que en el tema laboral siempre iba a ser progresivo, que se iba a buscar como progresar en derechos y que adicionalmente en tema laboral existían pues unos derechos ya adquiridos, unos derechos que eran ciertos e indiscutibles. Esta decisión que se tomó por temas fiscales que afectan posiblemente, no me imagino pues yo que pueden estar afectando derechos adquiridos de la población colombiana, ¿no habría forma de echar eso hacia atrás? Y lo digo porque mucha gente ha dejado en nuestras redes sociales muchos comentarios casi que impulsando causas, estamos hablando de pensionados, impulsando causas sociales de recuperar ese tema de la mesada 14. Listo, aquí hay que aclarar algo o decir algo. Respecto a ese acto legislativo, ya la Corte Constitucional se pronunció y dijo que realmente no había ningún vicio. Obviamente se centró en vicios de procedimiento, pero argumentó que no había ningún vicio. Lo que llaman vicios de forma. Exacto. Entonces ya ese acto legislativo, en cierta medida, ya uno podría decir, quedó revisado por la Corte Constitucional. Pero aquí también hay que precisar algo. Es muy diferente la persona que ya viene con ese derecho reconocido por parte del Fondo de Pensiones y se lo quitan, ¿sí? Esa persona cumple con los requisitos, ya obviamente tendrá que hacer la solicitud, pero entonces es necesario diferenciar entre la persona que ya tiene ese derecho reconocido, adquirido y que en su momento por alguna gestión o por alguna negligencia o por algún descuido se lo termina quitando el fondo de pensiones, que es muy diferente a la persona que no tiene los requisitos o que pronto están en duda esa causación del derecho. Entonces es necesario diferenciar esa situación porque en caso tal de que la persona tenga el derecho, se lo haya reconocido Colpensiones o el fondo privado por un tiempo y de la noche a la mañana se lo quitó, pues ya obviamente se estaría hablando de un derecho adquirido y esa situación no podría verse perjudicada o adulterada por las actuaciones del fondo de pensiones. ¿Le han llegado a su despacho este tipo de casos? Sí, señor, sí ha sucedido que de la noche a la mañana Colpensiones o un fondo de pensiones ya no le reconoce más. Exacto, no le continúa cancelando la mesada pensional. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer, doctor? Pues es grave, bastante grave. Sí, señor. Uno podría indicar, lo primero es agotar la reclamación, sí, el derecho de petición. Otra opción, pues sería presentar la demanda judicial. Incluso uno podría entrar a revisar qué tanto afecta el mínimo vital que le disminuyan esa mesada, que le eliminen del pago esa mesada. Entonces podría ser esa otra opción.
mirar la posibilidad de acudir a una acción de tutela, ¿sí? Para el reconocimiento y pago. Es claro que la Corte Constitucional ha manifestado que para el pago de prestaciones económicas no es procedente, pero también se podría entrar a analizar qué tanto afectó esa mesada pensional, que se la hubieran dejado de continuar cancelando. Bastante interesante el tema, o sea que la respuesta a los televidentes es de que, digamos, desde el punto de vista jurídico no habría nada que hacer. Exacto. Iniciando acciones legales ante la Corte Constitucional porque ya revisó ese acto legislativo y le dio, digamos, un aval. Exacto, pero reitero, fue una revisión de forma, ¿sí? No hay, o no conozco por lo menos, un pronunciamiento de fondo frente a ese acto legislativo. ¿Listo? Entonces uno también podría decir, aquí pueden entrar en controversia los principios que manifestaba el doctor Germán, ¿sí? El principio de progresividad y el principio de sostenibilidad financiera. Entonces ya ahí el juez tendrá que hacer un análisis, la Corte Constitucional tendrá que entrar a hacer un análisis frente a cuál principio pesa más. Pero inicialmente uno podría decir, de forma ya hay un pronunciamiento, de fondo pues no lo conozco, y de pronto uno no sabe que con el transcurso del tiempo pues amerite esa revisión por parte de la Corte Constitucional.